¿Ya? Así que comenzamos. Cualquier duda que tengan pueden activar esos micrófonos, no hay ningún problema, o pueden escribir en el chat de acá. A diferencia de las semanas anteriores, bueno, a partir de esta semana en adelante no nos vamos a poder extender más allá de las 4:15, debido a que tengo otro curso que tuve que modificar su horario, ya que durante los días lunes en la mañana estoy todo el día lunes en reuniones, y en la tarde el único tiempo que tengo para poder hacer clases, así que tuve que reacomodar ahí algunas horas. Andan mis gatos dando vuelta atrás, así que si los ven allá, si los ven espero que no les moleste, pero esa es una de las características esenciales de estar trabajando desde la casa. ¿Ya? Así que comenzamos. Cualquier consulta, acuérdense que la pueden hacer a través del chat, también pueden activar sus micrófonos para ir preguntando, y vamos a comenzar a ver estas transformaciones que se van a ir dando en nuestro país. En primer lugar, tenemos que entender este régimen que va a surgir después de que Balmaceda es derrotado. Si ustedes se acuerdan lo que trabajamos la semana pasada, fue relacionado con la Guerra Civil de 1891. Esta guerra civil va a terminar instaurando un régimen que va a ser conocido como el parlamentarismo chileno o ala chilena. En este sistema va a predominar por sobre el poder ejecutivo el poder legislativo, es decir, el Congreso va a estar por sobre el poder del presidente. Las características principales son las que ustedes pueden ver acá en este esquema. Y acuérdense que esta presentación después la dejo disponible en el Classroom para que la puedan revisar, o si es que alguien quiere tomar mayores notas. Pero en pocas palabras, este régimen se basaba en un sistema que perpetuaba en el poder a las mismas personas. Acuérdense que en esta época, finalizando el siglo XIX, la mayoría de los cargos, de los escaños parlamentarios, eran comprados por las personas. Ustedes se acuerdan lo que nosotros vimos en la semana pasada, estaba este tema de que se compraba el cargo. Iba donde el alcalde, que era la persona que se encargaba de hacer las elecciones también, y se le pagaba cierta suma de dinero, y él te aseguraba de que ibas a salir electo. Es decir, no servían para nada las elecciones, porque finalmente los cargos se los compraban, y ahí después se arreglaba todo el papeleo para que pareciera que fue electo legalmente. Así que esta época va a estar caracterizada por eso, una clase política que se va a perpetuar en el poder, que estaba compuesta principalmente por la aristocracia y que no respondía a las demandas que tenía la ciudadanía. A ellos les importaba principalmente su bienestar individual por sobre el bienestar del pueblo. Y eso es lo que va a terminar generando finalmente esta explosión social desde 1910 en adelante, que es lo que nosotros vamos a ver hoy día, y cómo se da respuesta a estas demandas sociales a través de una nueva constitución finalmente en el año 1925. Si ustedes se fijan, hay bastantes elementos que se van repitiendo y que son bastante similares a lo que sucedió en Chile durante los últimos meses, y que nos llevó finalmente a que en poco menos de un mes más se produzca un plebiscito, pensando en cambiar o no la constitución. Hace más allá de 100 años atrás, nuestro país vivió un proceso bastante similar en cuanto a las demandas que tenía la ciudadanía. Un pueblo que no había sido escuchado, que estaba viviendo mal, pésimas condiciones laborales, de vivienda, ni hablar. Y esto finalmente va a terminar desencadenando en que se creen nuevas leyes y finalmente se redacta una nueva constitución que da por término al régimen parlamentario. Por lo tanto, si queremos hablar de fecha, podemos decir que el parlamentarismo chileno va a estar funcionando desde el año 1891 hasta el año 1925, con la constitución de Arturo Alessandri. ¿Ya? Esos son los hechos principales que nosotros vamos a estar trabajando durante la clase de hoy día, y que estuvimos repasando algunas de las características de este régimen parlamentario. Si nosotros necesitásemos caracterizar a esta época en 3 simples palabras, cómo estaba compuesta la sociedad, va a haber en la parte superior va a estar la élite, los empresarios, los dueños de terreno, los latifundistas. En el sector medio van a estar los profesionales, funcionarios públicos, y finalmente el proletario o el trabajador común y corriente, el obrero, el campesino. Esa es la estructura social que va a tener nuestro país en el año 1910 aproximadamente.
una clase alta que no tenía mayores problemas, un sector medio que como siempre estaba muy complicado, con dificultad de poder ascender, y un sector bajo que vivía en condiciones casi infrahumanas. Todo esto va a empezar, podríamos decir, a masificarse a raíz de la victoria que tiene Chile en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Como nuestro país conquista estos terrenos en el norte, la actividad productiva de las salitreras va a aumentar de forma exponencial y va a necesitar muchos trabajadores. Y esos trabajadores van a provenir principalmente de la zona sur de Chile, y ellos no van a tener buenas condiciones de vida ni laborales. Tenían que trabajar en el desierto, estaban todo el día expuestos al sol. En esa época no existían las leyes de seguridad laboral que existen el día de hoy. Por ejemplo, si yo trabajo en una actividad que implica que esté expuesto a la luz solar durante todo el día, mi empleador me tiene que entregar un gorro, por lo menos, bloqueador solar, gafas también para protegerme el ojo, y todos los implementos que yo necesite para poder desempeñar mi labor, por ejemplo, trabajando al aire libre. Hace 100 años atrás no existían estas leyes, por lo tanto, las personas, aparte de tener bajo sueldo, después llegar a su casa, vivir en una habitación hacinado, aparte de eso, tampoco le pasaban implementos para su seguridad personal, y en las salitreras, por lo menos, ni siquiera le pagaban con dinero real, le pagaban con fichas que ellos solamente podían usar en tiendas que tenía la salitrera, que eran las pulperías. Y esas fichas solamente eran válidas en esa pulpería. Por ejemplo, usted trabajaba en CMPC en Laja y le pagaban con fichas que solamente podía gastar en la Cofacela, que era este supermercado que existía antes en el recinto. Y solamente de esa forma le pagaban, con fichas que podía gastar en un negocio cuyos dueños eran el mismo empleador que tenía el obrero. Y ni siquiera podía gastarlo, por ejemplo, en la pulpería de la oficina salitrera que estaba al lado. No, solamente podía gastarla en la oficina en la cual él trabajaba. Y eso va a terminar generando un gran malestar en los trabajadores. ¿Qué pasaba con esta clase superior, con esta élite empresarial? ¿Por qué no se fijaba en los problemas que tenía la ciudadanía, de los problemas que tenía el pueblo? Cosas que el día de hoy nos pueden parecer hasta de sentido común. ¿Por qué en esa época a la clase gobernante no le preocupaba? El día de hoy, si yo quisiera ser presidente, por ejemplo, claramente tendría que preocuparme de lo que el pueblo necesita y de sus problemas. Pero en esta época, a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, gran parte del pueblo no votaba. Las personas que votaban eran del mismo sector social. Era prácticamente la misma aristocracia la que podía votar y nadie más. Por lo tanto, se elegían entre ellos y claramente los problemas que iban a atacar y que iban a buscar solucionar eran problemas que tenían ellos, problemas que tenía la aristocracia. Y al final el gobierno funcionaba solamente para estas personas. Y el pueblo sentía que estaba ahí abandonado. El pueblo estaba todo el día trabajando, pagaba impuestos y al final del día, ¿qué garantía le entregaba el Estado? Ninguna. Entonces ahí van a empezar a surgir estos problemas. Pero esto no va a surgir de la noche a la mañana. El sector medio, la clase media que empieza a surgir a comienzos del siglo pasado, va a empezar a educarse. Y una vez que tú empiezas a educarte, que aprendes a leer y a escribir, por ejemplo, vas a poder empezar a entender y comprender que la estructura social en la cual tú estás inmerso, que te obliga a estar expuesto a ese nivel de explotación, en realidad no es el orden natural y lógico que debe tener una sociedad. Pero si tú no logras cuestionar el hecho de que estés trabajando todo el día bajo el sol con un par de chauchas, en ningún momento vas a pensar en que las cosas deben cambiar. Muchas de estas personas que trabajaban ahí bajo el sol, por ejemplo, en la salitrera, su abuelo había trabajado de esa misma forma, su padre, por lo tanto para ellos era natural estar en esas condiciones y no se lo cuestionaban. Pero cuando empieza a llegar estas ideas de que en realidad las personas somos iguales entre todos y de que el Estado tiene que entregar garantías mínimas para cada ciudadano, ahí se van a empezar a dar cuenta de que pueden exigir que las cosas cambien. Pero antes de eso, en ningún momento se cuestionaban el orden social que existía. Siempre había sido así y veían que podía seguir siendo así para siempre. Y cuando la gente empieza a irse del campo a la ciudad, va a empezar a surgir este grupo mayoritario,
cuando la gente empieza a trabajar en las industrias, cuando la gente empieza a trabajar en las mineras en el norte, va a empezar a surgir este sector que se va a conocer como el proletario. Y aquí se va a empezar a romper un poco la estructura tradicional que tenía Chile antiguamente, durante el siglo XVIII, siglo XVII, durante la época de la colonia. La estructura social que tenía nuestro país estaba muy ligada a lo que era el campo. Este hecho de que existiera un patrón de fondo, que poco menos era dueño de las personas, que le imponía sus creencias, su forma de ver el mundo también se lo imponía. Tenían que hacerle caso como si él fuese poco menos dueño de estas personas. Y una vez que la gente se empieza a ir del campo, buscando mejores condiciones de vida, buscando mejores condiciones de trabajo, porque imagínense, estaban en el campo, prácticamente no les pagaban, porque ellos, para pagar la casa en la que vivían, le pagaban al patrón con trabajo. Así funcionaba el inquilinaje. Es decir, a mí, el dueño del fondo, me pasaba media hectárea, me decía, ya, ahí tú puedes tener tu casa, puedes cultivar lo que tú quieras, pero a cambio, como no tienes dinero, trabajas en mi campo. Por lo tanto, al final la persona nunca lograba juntar dinero para independizarse de cierta forma, o para pagarle el arriendo quizá en dinero y no con trabajo. Así que esa estructura, lamentablemente, perpetuaba el poder que tenía el patrón sobre el inquilino. Porque si el patrón el día de mañana no estaba de acuerdo con lo que el campesino le estaba diciendo, lo echaba nomás del campo y quedaba en la calle y sin nada. Entonces esa estructura de dependencia es lo que generaba tanto poder que tenía el patrón sobre los campesinos. Pero una vez que la gente se empieza a ir a vivir a las ciudades, esa estructura tradicional se va a empezar a romper. De ahí es cuando empieza a surgir esta masa de obreros y trabajadores que se va a conocer como proletarios, que era la parte más baja del pueblo y que se va a dedicar a actividades que por lo menos en la industria eran bastante repetitivas. La mayoría de esos trabajos el día de hoy lo hacen robots o máquinas, porque eran actividades tan simples y repetitivas que no necesitaba la inteligencia de una persona para poder desarrollarse, como era el hecho de, por ejemplo, atornillar una tuerca. También esta estructura va a ir cambiando debido a la guerra del Pacífico a fines del siglo XIX. Gran parte de los campesinos van a ser reclutados por el ejército y después cuando vuelven a Chile, ¿cierto? Vuelven mejor preparados, claramente no van a querer volver al campo y se empiezan a incorporar a estas personas que vivían en la ciudad. Por eso es que va a surgir una gran cantidad de personas, sobre todo en las grandes ciudades como Santiago, que se van a dedicar a la actividad industrial y esto se va a transformar finalmente en lo que va a ser el proletario, que era el trabajador de la industria, que era el trabajador, el campesino también, siempre va a ser el trabajador que está en las peores condiciones laborales y también de vida. ¿Cuándo surge esta idea de la cuestión social? Empieza a surgir, por lo que les decía a comienzo de la clase, por esta práctica que la aristocracia va a realizar, que era no considerar las necesidades del pueblo. Ellos no legislaban pensando en el bienestar de ese campesino o en el bienestar del trabajador de la oficina salitrera. Ellos creaban leyes principalmente para favorecerlos a ellos mismos. Y ahí es donde el pueblo va a empezar a exigir que si bien la clase política está ahí porque los votos entre ellos mismos se elegían, pero ellos están siendo pagados por todo el pueblo. Por lo tanto, si deben pensar en alguien en el momento de crear leyes, de legislar, de fiscalizar el funcionamiento del Estado, en las personas que tienen que pensar, sí o sí tienen que ser los trabajadores, sí o sí tiene que ser el pueblo. Aquí empieza a surgir esta idea de diferenciación de clases sociales, de la burguesía, que va a ser la clase social que tiene los medios de producción, que son los dueños de la industria, de los negocios. Y por el otro lado tenemos al proletario, que es la persona que trabaja para ellos. Y esta cuestión social empieza principalmente debido a esa gran desigualdad que existía en nuestro país. El hecho de que no hubiesen condiciones mínimas de vivienda para el trabajador de la oficina salitrera o para el trabajador de la industria en la ciudad. Esas circunstancias van a empezar a molestar mucho a la ciudadanía va a empezar a manifestarse, se va a empezar a organizar. ¿Cómo era la situación a comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX? Como está acá representado en la imagen, de los campos se van a ir, por lo menos en el caso de Chile, a las industrias en las ciudades o a las oficinas salitreras en la zona norte de Chile. ¿Por qué se van a ir? Por lo que les decía antes, que van a buscar mejores condiciones laborales. Si bien en el campo puede que haya sido una situación horrible y que en la ciudad no fuesen a estar mucho mejor,
sí significaba romper esa dependencia que existía con el patrón. En cierta forma, esta persona que se iba a la ciudad o que se iba a la oficina salitrera empezaba a ser ya más independiente, porque en el campo, como le decía antes, el patrón poco menos sentía que los campesinos eran parte de su propiedad. Pero cuando esta persona se va a trabajar a la oficina salitrera, se va a la industria en Santiago, por ejemplo, o en Valparaíso, en Concepción, empieza a sentir que él ya va a ser más responsable de su vida, va a ser dueño de sus decisiones. Gracias a ese cambio en la mentalidad, es que los trabajadores del bajo pueblo van a empezar a manifestarse en contra de esta estructura que solamente los estaba explotando a ellos. También es importante que nosotros hagamos énfasis en que en esta época también empiezan a llegar las ideas relacionadas con el ámbito del socialismo que empiezan a llegar de Europa, en la cual se nos presenta esta idea de que el trabajador en realidad es quien produce la riqueza del burgués, quien produce la riqueza del dueño de la industria, y que solamente el dueño de la industria, el burgués, lo que él tiene es este capital que está ahí, que es la fábrica, que es el dinero, pero sin la mano de obra del trabajador, él no va a poder sacarle provecho a eso y no va a poder producir más riqueza. Y aquí es donde va a empezar a surgir esta idea, de que en realidad los trabajadores tienen que tener un sueldo que sea más justo, un sueldo superior, porque ellos son los que generan la riqueza del dueño de la fábrica. Por lo tanto, lo lógico sería que el dueño de esta fábrica comparte un poco de esa porción de dinero que están generando los trabajadores. ¿Cuál era la situación que tenían las viviendas de los trabajadores a finales del siglo XIX? Generalmente ellos van a llegar a vivir a las ciudades, ciudades que ya estaban hacinadas, en las cuales no había espacio, no había construcción de casas nuevas, por lo tanto no tenían un lugar donde llegar ellos a instalarse y vivir cómodamente con su familia, y se van a empezar a instalar a la periferia de las ciudades. Aquí es donde va a empezar a surgir esta idea de la población callampa, que está al día de hoy una forma peyorativa para designar una vivienda o un sector que no tiene buenas condiciones de habitabilidad o de construcción. Se les va a llamar viviendas callampa porque, o poblaciones callampa, porque al igual que un hongo que sale en un bosque después de la lluvia, estas eran poblaciones que surgían de la noche a la mañana. Por ejemplo, tú pasabas el día de hoy, ibas camino a San Rosendo, supongamos, y cruzaste el puente, fuiste mirando para los lados, no había nada. El día siguiente pasabas por ahí mismo y habían casas ahí empezando a construirse alrededor del puente, por ejemplo. Surgían de la noche a la mañana, estaban construidas con los materiales que ellos pillaban, pedazos de lata, tabla, y como no había ninguna planificación, no había agua potable, no tenía acceso a servicios, normalmente las construían en sectores de riesgo, a orillas de un río, por ejemplo. Por lo tanto, cuando habían inundaciones, siempre era la población más vulnerable a sufrir alguna consecuencia por esa situación de riesgo en los que estaban inmersos. Y como no existía agua potable, alcantarillado, ningún tipo de condición sanitaria mínima de salubridad, se van a propagar enfermedades como la tuberculosis, la peste, sarna, enfermedades que el día de hoy nosotros ni por si acaso hemos escuchado de que existan, están prácticamente erradicadas, pero en esa época, debido a las pésimas condiciones de salubridad de donde vivían, habían ratones dando vuelta, basura, se enfermaban y lamentablemente gran parte de la población infantil en esa época también fallecía. Si una persona tenía 5 hijos, fácilmente 2 o 3 de ellos morían antes de cumplir un año de vida. Por lo tanto, la mortalidad infantil era bastante alta. Así que esas eran las condiciones de vida que tenían las personas principalmente. En una investigación que yo hice hace un par de años atrás, en conjunto con mi esposa, nosotros estuvimos viendo cuáles eran las condiciones de vida que tenían los trabajadores del sector industrial en Concepción a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y ahí nos dábamos cuenta que todas estas cosas que yo les estoy diciendo ahora a ustedes, que se las estoy comentando, también se vivían acá. Por ejemplo, era una preocupación que tenía el Consejo Municipal, el alcalde con los concejales, acá en Concepción, a finales del siglo XIX, estaban muy preocupados con las personas que estaban empezando a llegar a vivir a Concepción. Porque muchas veces ellos se instalaban en los alrededores de la fábrica, y si ustedes han viajado a Conce, cuando vienen llegando en el tren, se pueden dar cuenta que hay muchas poblaciones que están como a la orilla del río. Gran parte de
esas poblaciones que están ahí son personas que fueron tomando el terreno y que fueron rellenando, que se fue rellenando de forma artificial el río para conseguir terreno, y ahí sobre esos ríos, sobre ese espacio ganado, fueron construyendo sus casas. Y en primera instancia ocurrían inundaciones y las casas desaparecían. Todo eso nosotros lo revisamos en actas del Consejo Municipal de aquí hace 100 años atrás. De ahí sacamos esa información que les estoy comentando hoy día, que era una situación que se vivía acá y que era latente, y que se vivía en todas las ciudades que tenían industrias donde iba llegando cientos o miles de personas a vivir. Y era una preocupación. ¿Por qué se preocupaba tanto la alcaldía en esa época? Porque, aparte de que eran personas, si se generaban focos de infecciones, estos focos de infección iban a terminar transmitiendo tuberculosis, por ejemplo, se iba a empezar a haber brotes, al igual que el día de hoy, y podía surgir una epidemia de tuberculosis, por ejemplo, a raíz de esas malas condiciones de salubridad que tenían estas personas, o también sus casas podían ser destruidas si subía al río, por ejemplo. Así que por eso era una preocupación, y aquí se va a empezar a plantear en la acta acá del municipio de Concepción, de comienzos del siglo pasado, la necesidad de que exista una política pública de viviendas obreras. Y ustedes van a poder ver que finalmente eso se va a demorar alrededor de 40 años en llevarse a la práctica, pero cuando se construye, por ejemplo, la fábrica de CMPC en Laja, cuando se instala CMPC en Laja, a mediados de los años 50, no solamente ellos construyen la fábrica, la planta industrial, también construyen toda una población a su alrededor. Y eso es porque se van a establecer normas legales en las cuales se obligaba a que si una empresa se instalaba en X ciudad, tenía que garantizar que existieran viviendas con ciertas condiciones para sus trabajadores. Y por eso es que CMPC, cuando se instaló en Laja, construyó toda una población. Pero no fue por buena onda de la empresa, sino que era porque la normativa legal le exigía a la empresa construir vivienda para sus trabajadores para evitar que se produjeran estas situaciones que nosotros estamos viendo que se producían a comienzos del siglo XX. Ya a mediados del siglo XX ya va a existir una política pública en la cual se exigía esto a las empresas, pero antes no. Es decir, yo construía una fábrica, la gente llegaba a trabajar ahí, y yo como dueño de la empresa no tenía la menor idea en qué condiciones vivía y no era mi responsabilidad. Pero a raíz de estos problemas, de estas protestas, va a cambiar la normativa y se va a empezar a exigir que las empresas sí se encarguen de entregar esas condiciones. El día de hoy, por ejemplo, no existe ninguna normativa respecto a las condiciones de vivienda de los trabajadores de una empresa. Es decir, yo contrato a un trabajador y problema de él donde vive. Para eso tiene el sueldo. Pero antes se entendía que los sueldos no eran suficientes y que se debía garantizar que tuviesen una vivienda en la cual pudiesen por lo menos vivir sin enfermarse. Así que todos esos problemas son los que van a empezar a surgir y esto va a traer grandes cambios. Acá como ejemplo, aparte de los problemas que tenían los trabajadores en cuanto a sus viviendas, también existía una gran cantidad de mujeres y de niños que trabajaban en las fábricas. Y a las mujeres les pagaban, si el día de hoy existe diferencia en el salario que recibe una mujer con un hombre, eso que estamos en el año 2020, hace 100 años atrás esa diferencia era mayor. Supongamos que a un hombre le pagaban 100.000 pesos, a la mujer le pagaban 50.000 y al niño como 20.000 o 30.000 pesos. Y hacían prácticamente el mismo trabajo. En este ejemplo nosotros tenemos algunas fábricas. Acá hay una de finales del siglo XIX en Concepción, una fábrica textil. De las 340 personas que trabajaban ahí, tenemos que el 36% eran mujeres y un 12% correspondía a niños. En esta época, el trabajo infantil estaba permitido, no existían leyes que lo regularan y que lo prohibieran. El día de hoy se entiende, todos nosotros, afortunadamente, nacimos en una época en la cual no existe el trabajo infantil. Yo solamente podría trabajar con autorización de mis padres, si es que soy menor de edad, y siempre y cuando eso no signifique que yo abandone el sistema educacional. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, supongamos que soy un niño y soy actor, y voy a trabajar en una teleserie, y tengo la autorización de mis papás, se supone que yo puedo trabajar en ella, siempre y cuando
eso no repercuta en que yo abandone el sistema escolar. Si estoy, por ejemplo, en segundo medio, significa que yo puedo seguir trabajando, pero aparte tengo que cumplir con mis obligaciones en el colegio. De lo contrario, a este niño se le puede prohibir que siga con sus labores de trabajo. Lo que es ejemplo, porque todos en alguna vez vieron alguna serie o alguna película o alguna telenovela donde salió un niño. Por lo tanto, esos niños están ahí bajo esa condición. Pero no es que haya abandonado el sistema educacional y haya dicho, no, me voy a dedicar a ser actor, sino que igual se le exige que cumpla con eso, porque se entiende que es un derecho que tiene él y no se le puede coartar. Siguiendo con los ejemplos, en cuanto a las fábricas, acá tenemos otras que están ubicadas en Santiago, y nosotros podemos ver que el porcentaje de niños era bastante alto. Estamos hablando de hasta un 30%. O sea, si la fábrica tenía 100 trabajadores, estamos hablando que 30 de ellos eran niños. Por lo tanto, imagínense las condiciones laborales de ellos y los accidentes también que existían. Estamos hablando de un niño que muchas veces son más, tienen más energía, no siguen mucho las órdenes, fácilmente podían ocurrir accidentes fatales. Y más encima, en gran parte de las fábricas, los niños entraban bajo un sistema que era como de aprendiz, en el cual prácticamente no le pagaban, porque se entendía que la fábrica le estaba haciendo la paleteada a la familia de enseñarle un oficio al niño. Por lo tanto, ¿cómo le iba a pagar un sueldo? Si en el fondo le está regalando este aprendizaje. Así que existía una estructura de explotación totalmente instaurada en nuestro país. Y lamentablemente esto no era solamente en Chile. Este era el mismo sistema que estaba instaurado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. En casi todos los países del mundo existía el trabajo infantil. Después va a ocurrir que nos vamos a empezar a dar cuenta de que en realidad el lugar que debe tener un niño no es trabajando, sino que el lugar de un niño es educándose y también jugando. Afortunadamente vamos a comprender como sociedad de que tenemos que garantizar derechos mínimos a las personas que les permitan desarrollarse y que no acorte sus posibilidades de desarrollo y de progreso, ya sea de progreso material, intelectual o espiritual. Así que siguiendo con esta idea, nosotros ahora vamos a ver el porcentaje de mortalidad infantil que había a comienzos del siglo XX. Si ustedes se fijan, la tasa de mortalidad infantil en el año 1900 era de 342 por cada 1000 niños nacidos vivos. Es decir, año 1900, por ejemplo, nacieron 1000 niños, o sea, por cada 1000 niños que nacieron, 342 fallecían antes de cumplir un año de vida. El día de hoy, ese porcentaje, esa cantidad, ronda prácticamente entre los 2 a los 3. Es decir, por cada 1000 niños que nacen, 3 o 4 mueren antes de cumplir un año. Por cada 1000 niños nacidos el día de hoy. Tenemos un sistema hospitalario bastante más robusto que hace comienzos del siglo pasado. Y a comienzos del siglo pasado se entendía que la salud no era un derecho que tenían las personas. Por lo tanto, el Estado no tenía la obligación y tampoco tenía la capacidad de entregarle servicios de salud a todas las personas. Pasando al ámbito del alfabetismo, la cantidad de personas que sabían leer y escribir, por ejemplo, en el año 1907 era de apenas el 40% de la población. Es decir, si en Chile éramos 1 millón de personas, teníamos 400.000 que sabían leer y escribir y 600.000 personas que no sabían leer ni escribir. Y más adelante va a ser un requisito saber leer y escribir para poder votar. Y por eso es que la educación se va a volver fundamental y una vez que la gente ya empieza a educarse, empieza a participar de la política. Pero antes de eso, la política era solamente de la élite. Ese era el sector que sabía leer y escribir, que tenía acceso a libros, que también eran caros, y que se podía educar. Estamos hablando que no existían muchas escuelas del Estado, existían más colegios particulares y ahí había que pagar. Por lo tanto, solamente la clase privilegiada podía educarse. Pero una vez que empieza a masificarse la educación, que se entiende que debe ser un derecho para la ciudadanía, sobre todo para los niños, vamos a tener un mayor porcentaje de la población que va a saber leer y escribir, por lo tanto, una mayor cantidad de personas que van a participar del proceso eleccionario y ya no se van a poder hacer tantos chanchullos como se hacían antes, que se designaba prácticamente a los parlamentarios. Cuando nosotros hablamos de conventillos, estamos hablando de una estructura social que va a estar ligada al hacinamiento
en la cual las condiciones de habitabilidad van a ser mínimas. Los conventillos en el fondo eran una especie de pasillos que tenían algunas piezas. En cada pieza vivía una familia. Si ustedes se fijan, en el año 1910, en Santiago, tenemos que 75.000 personas vivían en esas condiciones de hacinamiento, de una población total de 430.000. Si sacamos un cálculo al ojo, estamos hablando de que cerca del 20% de la población de Santiago vivía en condiciones precarias de habitabilidad y vivía en estos conventillos. Por lo tanto, las condiciones de vida de gran parte de la clase trabajadora van a influir en su malestar. ¿Y cómo se va a buscar solucionar esto? A medida que empieza a manifestarse este descontento que existía en la ciudadanía, van a empezar a surgir leyes que van a permitir, obligar a que haya un mayor respeto por condiciones mínimas de habitabilidad de las personas. Por ejemplo, en el año 1906 se empiezan a establecer estas leyes de habitación obrera, en la cual se establece cómo se deben construir las viviendas, también cómo deben ser sus condiciones de los materiales, por ejemplo, que se van a utilizar, el acceso a servicios. Todo eso se va a empezar a establecer en 1906. Después, en 1907, tenemos que se va a establecer esta ley de descanso dominical que va a permitir que las personas no trabajen los días domingos. Antes de que existiera esta ley en 1907, una persona podía trabajar de lunes a lunes, es decir, no tenía ningún día de descanso. Se va a entender que va a necesitar esta persona descansar, aunque sea un día, y se le van a empezar a entregar estos días feriados. Que hasta el día de hoy nosotros tenemos una cantidad impresionante de días feriados, pero en esta época estamos hablando de que solamente se consideraba el 1 de enero, Navidad y fiestas patrias, ¿ya? Pero antes de 1907 no existían esos días como días para el trabajador, para su descanso, su esparcimiento, sino que tenía que trabajar de lunes a lunes y su única forma de descanso o de distracción era mientras dormía, porque la jornada era tan extensa que la persona llegaba agotada a su casa, comía y después a dormir solamente. En 1914 se va a empezar a establecer esta ley de las sillas, que hasta el día de hoy, si ustedes van a alguna tienda, al retail, Falabella, Ripley, París, por ejemplo, se van a dar cuenta que en algunos rincones hay sillas que están instaladas y que tienen un cartelito, muchas que dicen, solamente funcionario, y abajo dice ley de la silla. Eso significa que el día de hoy, por ejemplo, yo por cada hora que estoy de pie atendiendo a una persona, tengo que tener por lo menos 15 minutos de descanso, porque se entiende que no puedo estar 8 horas al día parado, sino que tengo que tener un tiempo también para descansar. ¿Ya? Y eso es un derecho que está consagrado a los trabajadores. Les puedo decir por experiencia propia. Yo cuando estaba estudiando trabajé en el retail y muchas veces pasaba mi supervisor, me miraba y me decía, Mauricio, ¿qué está haciendo ahí sentado? Y le digo, mis 15 minutos de descanso, jefe. Ley de la silla. Y ahí no te podía decir nada, porque se entiende que ese es un derecho que tú tienes consagrado y que no hay nadie que te lo pueda impedir. Claro, para el supervisor puede ser que está ahí flojeando, pero en realidad es imposible que una persona esté parada todo el día, no somos caballos. En 1912 se va a empezar a proteger a los niños de que no puedan ejecutar trabajos que signifiquen un menoscabo para su condición, como hacer trabajos físicos pesados. Imagínense pasarle una carretilla con ladrillo a un niño, o que tengan que trabajar de noche, o en la calle, o en el circo, quienes eran menores de 8 años. Entonces se va a empezar a proteger un poco a la infancia. Más adelante, en 1916, va a empezar a surgir esta ley de accidentes del trabajo, que finalmente va a terminar en la creación de las mutuales, los seguros laborales, por ejemplo, en la cual va a empezar a hacer ya, se va a entender que el jefe, que la empresa, va a tener que entregar condiciones mínimas de seguridad para el trabajador y también indemnizar en caso de que exista un accidente dentro de sus labores. Una persona trabaja en una labor de riesgo, se entiende que tiene que existir todas las medidas para que no se produzcan accidentes mortales. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa que se encarga de tirar línea eléctrica. Supone que esa empresa tiene que tener todos los mecanismos, todos los implementos de seguridad para evitar que sus trabajadores se electrocuten realizando su labor. En 1917 va a empezar a surgir también la ley de las salas cuna, que va a obligar a que las fábricas tengan
una sala cuna, para que ahí pueda dejar a los hijos que son muy pequeños las trabajadoras. Antes de la existencia de esta ley, o tenían que buscar a alguien que se las cuidara, o llevaban a los bebés y a los niños más chicos a la fábrica con ella. ¿Y quién va a ser la persona que va, en cierta forma, a tomar todo este malestar que tenía la ciudadanía y le va a dar una voz, lo va a llevar al Congreso, lo va a terminar plasmando en leyes? Va a ser este personaje conocido como el León de Tarapacá o Arturo Alessandri. Se le va a llamar León de Tarapacá porque él era una persona que era, podríamos decir, muy convincente al momento de dar sus discursos, manejaba la oratoria y también va a ser representante de la zona de Tarapacá. Él va a ser uno de los primeros políticos que va a empezar a escuchar a los trabajadores, a la clase trabajadora, y va a empezar a llevar el malestar de ellos hacia el Congreso. Y claramente a sus amigos en el Parlamento no les van a gustar su idea. Sus amigos estaban más ocupados arreglando negocios entre ellos que creando leyes para favorecer a la ciudadanía. Pero esto le va a hacer ganar el respaldo popular. Como él estaba en contra de esta oligarquía, en contra de esta clase social inamovible, que solamente pensaba en ella, va a tener un gran respaldo de la ciudadanía, un gran respaldo del pueblo. Y eso le va a permitir a él ir ganando terreno en la política. Y él también va a criticar bastante el estilo de vida y la forma de hacer las cosas de sus colegas en el Parlamento. Porque él va a ver que la clase social que está ahí predominante, esta aristocracia inamovible que está en el Congreso, como les decía antes, se dedicaban a hacer negocios principalmente más que legislar. Se creían europeos estando acá en Chile, normalmente le daban los cargos a sus familiares, se producía esta situación que se llama nepotismo. Por lo tanto, no habían posibilidades para que un ciudadano común y corriente pudiese desarrollarse y desenvolverse bien en sociedad. Y él va a estar en contra de eso. Él buscaba que la sociedad fuese más justa, que existieran mejores condiciones de vida para los trabajadores. Y ese va a ser el público objetivo que él va a tener, y ellos van a ser quienes van a votar por él finalmente. Y van a permitir que él asuma como presidente en 1920. Así que estas ideas que él va a tomar van a ser fundamentales para llevar a cabo estas reformas. Pero lamentablemente, como él, en gran parte de su vida parlamentaria, se había ganado enemigos en el Congreso, las leyes que él quería aprobar para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores no van a lograr prosperar. En el Congreso van a estar entrampadas, no va a tener la cantidad de votos necesarios, porque el Parlamento veía a Alessandri como su enemigo, ya que él va a ser muy crítico de la clase social que estaba ahí dentro del Congreso. Ellos finalmente, cuando él asume como presidente, no le van a ayudar a hacer la vida fácil y no le van a aprobar los proyectos de ley tan rápido. Si ustedes se fijan en la estructura actual que existe en nuestro país, el presidente normalmente, es cosa de ver en la televisión un par de días, el presidente presenta un proyecto de ley, supongamos que un proyecto de ley para la creación de estos subsidios al empleo que se anunció la semana pasada. Él hace el proyecto de ley y lo presenta al Congreso. Y si el Congreso quiere arruinarle la vida al presidente, lo que haría sería no aprobar ninguna ley. De esa forma estaría impidiendo que el presidente gobierne. Pero actualmente, afortunadamente podríamos decir, el Parlamento aprueba las leyes que presenta la Presidencia de la República, le hace algunas modificaciones, pero terminan viendo la luz. Y eso contribuye a que la sociedad vaya avanzando, que se vayan haciendo cambios. Pero en esta época Alessandri tuvo el camino muy difícil, porque el Parlamento no le quería dar su apoyo y él no tenía herramientas para impedir que eso sucediera. Así que finalmente esto se va a ver empeorado también por una grave crisis económica que va a empezar a vivir nuestro país. Si ustedes se fijan en lo que hemos visto de historia, en lo que ustedes han visto hasta ahora, hasta cuarto medio, como que siempre hay una crisis económica entre medio en la historia de Chile. Y lamentablemente, así es en la historia de todos los países. Si ustedes le preguntaban a cualquier persona el 15 de octubre del año pasado cómo estaban las cosas en Chile, le podría decir, no, se ve que están bien, estamos mejor que los otros países de Latinoamérica. De hecho, el mismo presidente en una entrevista que dio un par de días antes del 18 de octubre,
decía que Chile afortunadamente era un oasis de democracia, de tranquilidad y de orden público en Latinoamérica. Y un par de días después, todos sabemos lo que ocurrió. Por lo tanto, siempre pueden ocurrir crisis entre medio. Muchas veces nosotros no las podemos ver. Si pudiésemos ver que van a ocurrir, las evitaríamos. Y esto es lo mismo que le va a pasar también a Alessandri. Él tenía ideas buenas, quería hacer cambios radicales en la sociedad, pero se va a ver enfrentado a este enemigo potente que era el Parlamento. También va a sufrir una grave crisis económica a raíz de la invención del salitre artificial en Alemania. La exportación de salitre en Chile se va a ir al piso, y la principal fuente de ingreso en esa época era el salitre. Como el día de hoy es el cobre, en esa época era el salitre. Y puede que el día de mañana, para nuestros hijos o nuestros nietos, sea el litio. Al final, la misma estructura económica, depender de un recurso natural, que tarde o temprano va a perder su valor. Siguiendo con esta primera parte de su gobierno, como a él le costaba mucho aprobar estas leyes, aparte se va a haber enfrentado a esta crisis, en lo cual no va a permitir que los sueldos vayan subiendo. El Estado no tenía cómo financiar mayores sueldos, y aquí el ejército va a empezar a molestarse y va a empezar a manifestar su descontento. Para tratar de evitar que se produjera una situación, podríamos decir, de golpe de Estado, va a incorporar a los militares en el Ministerio de Guerra, por ejemplo. Salvador Allende también va a hacer lo mismo. En el año 73 va a incorporar militares en su gabinete. Había militares que eran ministros, porque de esa forma buscaba evitar que el ejército viera al Poder Ejecutivo como su enemigo, porque ellos también eran parte del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, esta situación no va a estar, podríamos decir, determinada por la buena onda o la disposición que tenía Alessandri con el ejército. Si ustedes se fijan, uno de los principales problemas que había era que los sueldos no habían variado en más de 8 años. Si ustedes ven el sueldo mínimo de hace 8 años atrás, van a dar cuenta que es bastante distinto al del día de hoy. Y eso es porque todos los años los sueldos se van reajustando y van subiendo, por lo menos de acuerdo al IPC. Es decir, si sube el costo de vida, que es lo que mide el IPC, el sueldo sube por lo menos lo que es ese costo de vida. Pero ¿qué pasaba con los sueldos del ejército? Se habían mantenido fijos desde hace 8 años atrás. Por lo tanto, existía malestar. Y más encima, como el Estado no tenía mucho dinero, porque no le estaban ingresando la misma cantidad de dinero por el salitre que años atrás, ni siquiera podía pagarle a los funcionarios públicos. Muchos trabajadores del ejército estaban sin su sueldo. Y aquí es donde va a ocurrir una situación que se va a conocer como el ruido de sables. Cuando se estaba discutiendo en el Congreso el reajuste de sueldos, oficiales del ejército se van a pasear por las afueras del Congreso, que estaba ubicado en Santiago en esa época, y van a empezar a hacer sonar sus sables con las columnas del Congreso que estaban en la parte de afuera. Imagínense la presión que sintieron los parlamentarios. Ellos estaban adentro discutiendo las leyes y afuera estaban los oficiales del ejército haciendo sonar su arma. O sea, una clara señal de presión. A buen entender, pocas palabras. Es decir, si ustedes no aprobaban las leyes que nosotros queríamos, ¿qué iban a hacer los soldados que estaban afuera? Se iban a tomar el poder, ¿cierto? Y eso fue una manifestación que hizo hacer el ejército en contra del actual del Parlamento. Y después de eso se van a aprobar las leyes que se estaba pidiendo la ciudadanía. Sin embargo, finalmente esto no va a lograr llegar a buen puerto y Alessandri va a renunciar y se va a ir de Chile. Y va a quedar ahí el país en manos de los militares. Donde va a estar Altamirano, Neff y Bennett. Esta situación de inestabilidad que va a ocurrir va a ser controlada por el ejército, pero finalmente se le va a pedir, van a estar un par de meses gobernando para tratar de ordenar la cosa, y después se le va a pedir a Alessandri que vuelva. Es decir, el presidente se fue, renunció, después se le pide que vuelva, y cuando Alessandri vuelve, va a presentar una solución a los problemas que estaban ocurriendo, una solución a este poder que tenía el Parlamento, que no permitía que se aprobaran leyes, y va a ser la Constitución del año 1925. La Constitución que estaba vigente en el año 1925
era la Constitución de 1833, es decir, tenía casi 100 años de vida. Por lo tanto, era necesario modificarla para las condiciones y para el país que se quería en el siglo XX. ¿Cuáles son los cambios que se van a establecer? Se va a acabar con esta estructura parlamentaria, se le va a quitar poder al poder legislativo y el presidente va a ser la figura principal en el Estado y en el gobierno. La interpelación va a desaparecer, que era lo que permitía que el Parlamento sacara a los ministros y que era lo que mantenía la rotación parlamentaria, o sea, la rotación ministerial, perdón, que un ministro duraba como 3 meses. Era debido a las interpelaciones. Se va a acabar la censura, las leyes periódicas se van a acabar, se va a mantener solamente la de presupuesto, se va a, por fin, separar la iglesia del Estado. Los parlamentarios no van a poder ser ministros, no van a poder ser intendentes ni gobernadores. Es decir, si tú eras diputado, si tú eras senador, solamente vas a poder ser eso. No vas a poder ser ministro al mismo tiempo. Cosa que el día de hoy se mantiene y que se entiende que debe ser así. Pero en el año 1920 fácilmente yo podía ser senador por Tarapacá y también ser ministro del Interior. El periodo presidencial va a aumentar a 6 años, van a haber elecciones directas y va a haber un tribunal que se va a encargar de las elecciones. Es decir, aquí se establecen las reglas del sistema electoral que en gran parte sigue vigente hasta el día de hoy. Va a haber un tribunal encargado de llevar a cabo las elecciones, una institución autónoma, y después hay un tribunal que se encarga de revisar que estas elecciones hayan sido transparentes y que no haya existido cohecho ni ninguna de esas artimañas que utilizaban antiguamente, que era dividirse los cargos principalmente. Aquí va a surgir esta idea de que el presidente es colegislador, que puede presentar proyectos de leyes también, y para ser acusado constitucionalmente se va a requerir un quórum alto. ¿Ya? Hasta el día de hoy se mantiene ese quórum alto. Y eso es necesario, porque si no estaríamos cambiando de presidente todos los días. Y debe existir estabilidad, por lo menos en la figura de la persona que está en el gobierno. Si las leyes y las demás cosas se pueden hacer nuevas leyes, se pueden hacer reformas, pero para eso no es necesario andar cambiando de presidente cada 3 días. Y esta Constitución de 1925 va a empezar a consagrar esta idea de que el Estado debe entregar condiciones mínimas a las personas. Estamos hablando de una época en la cual Chile no era un país que tuviese abundantes recursos económicos, sino que era una época en la cual nuestro país estaba empezando a industrializarse y estaba empezando a reestructurar su actividad económica debido a la crisis que se había vivido con el salitre, que ya había perdido prácticamente todo su valor. Aquí se va a establecer que el Estado debe proteger el trabajo de las personas y también debe garantizar que las condiciones de trabajo que las personas tengan no signifiquen un menoscabo en la salud del trabajador o que no sea un trabajo en el cual pueda resultar herido y que si tiene algún accidente se entienda que es responsabilidad de la empresa correr con los gastos que existan debido a un trabajo de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, yo tengo la función de profesor. Imagínense, me subo al techo del liceo a limpiar las canaletas y me caigo. Ahí probablemente cualquier seguro que exista no me va a cubrir, porque yo estaba haciendo algo que no es mi función, que no fue para lo que me contrataron. Pero si yo estoy haciendo clases, supongamos, y escribo en la pizarra, y cuando paso el plumón se me cae la pizarra encima, ya eso se entendería que sí es un accidente que está relacionado al trabajo que yo desempeño. Eso es lo que exige la ley laboral del día de hoy. Una de las cosas que se revisa, que la persona cumpla con sus funciones y que el accidente haya sido dentro de las funciones que esa persona tiene establecidas. Por eso es que muchas veces en el ámbito laboral, por ejemplo, puede que hayan personas que digan, para que nos permita entender mejor esta idea, ¿por qué muchas veces tiene que ir un auxiliar o un asistente de la educación a arreglar una chapa? Si yo podría llevar un destornillador y arreglarla. Es por lo que les estoy contando. Que dentro de mis funciones no está que yo arreglo, que haga mantención del establecimiento. Y si yo la hago, lo puedo hacer, no hay nada que me lo impida, pero si llego a tener algún accidente haciendo eso, para lo cual yo no fui contratado, no va a haber ningún seguro que me cubra ese accidente laboral. De ahí va a ser responsabilidad 100% mía.
Por eso es que siempre tenemos que esperar que vaya algún asistente de la educación a ayudarnos cuando alguna puerta se traba o algún problema por el estilo. ¿Ya? Así que todas estas normas van a empezar a surgir en esta época, y a raíz de la Constitución de 1925 vamos a tener un Estado que se va a empezar a encargar de garantizar condiciones mínimas de vida, habitabilidad, laborales a las personas. Pero antes de que existiera este cambio constitucional, dichas garantías no estaban explicitadas. Y de ahí se van a ir creando un montón de leyes más que van a regir hasta el día de hoy, que se han ido modificando, y que nos garantizan que en nuestro trabajo nosotros tengamos condiciones que no signifiquen un menoscabo a nuestra salud, por ejemplo. Así que esos son los temas que nosotros teníamos que trabajar durante la jornada de esta semana, la jornada de hoy específicamente. En los próximos días les voy a dejar un ensayo general en el cual vamos a hacer una visión de todo el panorama para ver cómo han ido progresando ustedes. A diferencia de los ensayos más pequeños que hemos hecho anteriormente, este ensayo, una vez que ustedes respondan, les va a llegar, ¿cierto?, la corrección donde se equivocaron. Pero aparte de eso, en el correo que ustedes ingresen al momento de entrar en el ensayo, yo les voy a enviar el puntaje que correspondería a las preguntas que ustedes tengan buenas, ¿ya? Para que tengan una idea más o menos en puntaje de cuánto, un aproximado de cuánto deberían estar sacando aproximadamente. Así que no sé si tengan alguna consulta sobre los temas que nosotros tratamos el día de hoy. Aprovechen ahora de hacer las consultas. Al finalizar la clase, una vez que se haya procesado el video, lo voy a subir al Classroom en conjunto con el PPT. ¿Ya? Si que quieren repasar algunos temas. Y el ensayo va a estar disponible dentro de los próximos días para que lo puedan rendir. También se los voy a dejar disponible en el Classroom para que lo puedan hacer. Así que no sé si tengan alguna otra consulta. Bueno, como siempre, darles las gracias por haber asistido acá. Entiendo el esfuerzo que hay detrás de cada uno y cada una de ustedes. Invitarlos a que sigan trabajando de la misma forma y nos estaríamos viendo la próxima semana, donde ya vamos a ver más de lo que es historia de Chile en el siglo XX. Si las cosas van bien, de aquí a las próximas 2 semanas, ya deberíamos estar terminando con lo que es historia de Chile. Ahí vamos a empezar a ver otros ejes temáticos de la prueba de admisión. Así que desearle una buena semana, que esté muy bien y cualquier cosa estamos en contacto. Nos estamos viendo y hasta pronto.